En 1974, Richard Nixon renunciaba a la presidencia mientras aclaraba «No soy un ladrón», y la Torre Sears de Chicago se convertía en el edificio más alto del mundo. A medio camino entre el continente americano y Asia, bueno, depende por qué lado vayas, claro. Bueno, ahí justo, quédate ahí. De esa fábrica, en Wolfsburgo, salía la primera unidad del Volkswagen Golf, el mayor éxito de la industria europea y que encabeza la lista de modelos más vendidos en Europa desde hace años. Este pequeñajo salió de la factoría el 29 de marzo de 1974. Poco después se pondría a la venta. Elevado a los altares por unos, denostado por otros, lo cierto es que este coche ha influenciado a todos estos modelos. En estos 48 años se han vendido más de 35 millones de unidades del Volkswagen. Es el tercer modelo más vendido de todos los tiempos, superando en 2002 al modelo europeo que más había vendido hasta entonces, el Volkswagen Beetle, con 21 millones de unidades. Un dato, se comercializa un Golf cada 40 segundos. Muchos consideran el Volkswagen Golf como el primer coche compacto de la historia, el inaugurador del segmento C. En realidad, ese honor corresponde al Alfa Romeo Alfa Sud, lanzado en 1971. Pero fueron los alemanes quienes supieron explotar comercialmente la versatilidad de esta carrocería. Die Deutsche Volke. Quiero pedir perdón a todos los germanoparlantes. El Alfa era propenso a la oxidación y corrosión debido a la mala calidad del acero de origen ruso que emplearon. ¿No te gusta mi acero? Y a que la calidad y control de fabricación brilló por su ausencia. Por estos motivos, el Golf era un coche fiable y duradero. Las 8 generaciones del modelo siempre han destacado por su equilibrio, aunque como verás ha cambiado mucho a lo largo de estas 4 décadas. Por lo que siempre ha sobresalido ha sido por tener una gama más que completa, desde el mítico Golf GTI, del que si os interesa podemos hablar más adelante, hasta versiones V6, con tracción total, cambio doble embrague, diferentes carrocerías. Siempre ha sido muy configurable, según el gusto y necesidades del consumidor, amén de su disponibilidad económica, ya que nunca ha destacado por sus precios bajos, al menos en España. Así ha sido la historia del Golf estos 48 primeros años de vida. Pero pongámonos en situación. Tras la crisis del petróleo, la gente demandaba vehículos de poco consumo. Volkswagen se veía ante el reto de sustituir a todo un icono, el Volkswagen Beetle, y apostó por un cambio mecánico drástico. Motor frontal dispuesto transversalmente y tracción delantera en lugar de propulsor y tracción trasera, como era el Beetle. El Scirocco y el Passat, presentado en 1973, ya habían inaugurado esta tendencia un año antes. El diseñador fue Giorgetto Giugiaro. Sí, el mismo que diseñó el Alfa Romeo Alfa Sud. Un día les hablaremos de este muchacho, nombrado diseñador de coches del siglo en 1999. Volviendo al diseño del Golf de Giugiaro, supuso el auge de las carrocerías hatchback, esos compactos de 2 volúmenes con portón trasero. Disponible con 3 o 5 puertas, pronto se unirían a él coches como los ya mencionados Ford Escort, Fiat 128, Opel Kadett, etc. Todos exitosos, pero ninguno como el Golf. Apenas 2 años después ya se habían fabricado 1 millón de unidades. Su motor más básico era un 1.1 de gasolina de 50 caballos. También había un 1.3 de 60 caballos y un 1.5 de 70 caballos. Entre los diésel, uno de los más demandados era el 1.5 de 50 caballos. En 1976 se producía el lanzamiento del primer Golf GTI, la icónica versión deportiva con la que Volkswagen introducía el dinamismo en el segmento compacto, con un motor gasolina 1.6 de 110 caballos. Desde 1982 fue un 1.8 de 112 caballos y ese mismo año llegó el Golf GTD, intentando repetir el fenómeno GTI con un motor turbodiesel. El primer Golf Cabrio, por su parte, llegaba en 1979, fabricado por Karmann. En otros mercados se llamó Rabbit, como en Estados Unidos, el Caribe o en México. Esta primera generación del Golf se siguió fabricando hasta el año 2010 en Sudáfrica, con muy pocos cambios. En total se vendieron 6,99 millones de unidades del Golf por todo el mundo. Para 1983 sale la primera Nintendo, en Japón, claro. Una empresa llamada Motorola lanza al mercado el DynaTAC, un teléfono sin cable. Ni puta idea de lo que está diciendo. Y el Golf se actualizaba con su generación y crecía hasta los 4 metros de largo, 1,70 de ancho y 1,40 de alto. Llegaba en agosto de 1983 y poco a poco incluiría nuevas tecnologías como el catalizador regulado en 1984, el sistema antibloqueo de freno ABS en 1986 y la dirección asistida, algo pionero en su segmento. También fue
el primer Golf que se pudo encargar con un sistema de tracción a las 4 ruedas sincro en 1986. Además del Golf GTI, esta generación contó con el primer GTI 16 válvulas de 139 caballos y hubo hasta una versión con compresor, el G60. Se vendieron 6,3 millones de unidades. Estos chavales iban de 6 en 6 millones. Ya en 1991 se lanzaba el telescopio Hubble. La U se desintegra porque en Rocky IV Rocky le gana al ruso ¡Te mato! Y llega la tercera generación del Volkswagen Golf. El diseño perdía las líneas cuadradas y ganaba espacio. Sus medidas eran 4,07 de largo, 1,70 de ancho y 1,42 de alto. Introdujo mejoras en materia de seguridad como los airbags delantero a partir de 1992 y hubo grandes avances en la construcción de la carrocería, lo que minimizaba daños en pasajeros en caso de accidente. El ABS empezó a formar parte del equipamiento de serie en todas las versiones en 1996 y había modelos que contaban con un control de crucero. Fue en esta tercera generación cuando apareció por primera vez una versión con motor de 6 cilindros, el Golf VR6, de 174 caballos y de 190 caballos y con tracción a las 4 ruedas. También llegaron los primeros motores diésel de inyección directa, los TDI de 1,9 litros con 90 y 110 caballos, este último con turbocompresor de geometría variable. En 1993 aparecería una versión descapotable, el primer Golf Variant y una nueva tracción a las 4 ruedas. 4,83 millones de unidades del Golf 3 se vendieron durante su época de comercialización. El año 1997 tiene un sonido propio. Aunque en algunos mercados su estreno llegó un año antes, en el 97 llegó la auténtica explosión de las Spice Girls, convirtiendo su primer trabajo en el disco más vendido del año en España y en medio mundo también. Pero no todo iba a ser malo. En 1997 también fue el año del primer libro de Harry Potter y del estreno de Titanic. Leo, la tabla no se la des, que no te la devuelve. Por lo menos fue el año de la primera emisión de Pokémon y todos los niños del planeta desearon tener mascotas para que se pelearan a muerte contra otras, como en mi caso. Centrándonos en Volkswagen, tampoco fue un año demasiado bueno. Tras una batalla con General Motors, la marca alemana acabó finalmente dando su brazo a torcer y tuvo que indemnizar a la empresa norteamericana con 100 millones de euros. Fue lo que se llamó el caso Arriortua. Aunque por el nombre pueda parecer un documental de sucesos de Netflix, el caso Arriortua debe su nombre al ingeniero español José Ignacio López de Arriortua, quien pasó de ser director de compras de General Motors a hacer la maleta y marcharse junto con sus colaboradores a Volkswagen. Esto no fue bien visto por los americanos, que le acusaron de llevarse documentos confidenciales. Finalmente, Arriortua tuvo que dimitir y General Motors y Volkswagen llegaron a un acuerdo por el cual los alemanes pagaban una indemnización de 100 millones de euros. También tenían la obligación de comprar piezas a Opel durante 7 años por un valor de 1.000 millones de dólares. El peor negocio que jamás ha hecho un alemán, solo por detrás de lo que pagan por una sangría en Mallorca. Machen Sie so einen ganzen Tag? Wie ist so der Tagesablauf? Ja, der Tagesablauf ist ganz einfach. Bier. Pero vamos a lo que nos interesa. En 1997, tras una larga espera de 6 años, llegó el Volkswagen Golf 4, el modelo que culminaba la nueva era iniciada en 1991 con el Golf 3. Bajo la dirección del diseñador polaco Hartmut Warkus, se dejó completamente de lado la idea de un coche robusto con tintes deportivo y se puso el foco en crear el coche compacto más cómodo del mercado. El coche enamoraba por su calidad, con los mejores materiales de todo el segmento, que lo acercaban hasta modelos premium. El diseño exterior del Golf 4 recordaba mucho al modelo anterior, aunque su aspecto era más dinámico y fluido. Su aspecto más llamativo era su pilar C, con una clara conexión con el Golf 1. Sus medidas alcanzaban 4,15 metros de largo por 1,73 de ancho y 1,44 de alto. Además, su batalla era bastante reducida. El interior no destacaba por su vistosidad y elegancia, pero sí que lo hacía por su comodidad y por la calidad de sus acabados. Sin embargo, los equipamientos eran bastante básicos, sobre todo comparados con sus competidores. El Golf 4 era el negocio perfecto. Menos equipamiento que los rivales, pero por un precio más elevado. De hecho, en España tuvimos suerte, y en la versión más básica, la Concept Line, podíamos disfrutar de levalunas y cierre centralizado. En otros mercados había que tirar de opcionales. Aunque en temas de seguridad sí que incluyó algunos elementos totalmente novedosos, como el ESP de serie a partir de 1998 o los airbags laterales que llegaron en 2002. Y si hablamos de motores, nos podríamos pasar el día entero sin parar, pero me vais a perdonar que tengo que sacar al perro. El Golf 4 salía en 1997 con versiones de gasolina que iban desde los 75 caballos con 16 válvulas y 1,4 litros hasta un V5 de 170 caballos. En cuanto al diésel, las versiones iban desde los 68 hasta los 110 caballos. Hasta el 2004 fueron muchas las motorizaciones que tuvo el Golf, haciendo desaparecer completamente las iniciales. En 1998 llegó la versión con tracción total, la llamada 4Motion, que incorporaba un diferencial Torsen.
Entre otros hitos llegó el Golf ¿Qué he dicho? Entre otros hitos, llegaba el Golf más veloz hasta la fecha, el R32, que alcanzaba los 250 km/h. También en esta generación se montó el primer motor de gasolina de inyección directa, el FSI sin turbo, y la primera versión de la caja de cambios automáticas de doble embrague DSG, en el 2003. Tras 4,99 millones de unidades vendidas, el Golf 4 terminó su producción. Este fue para muchos el punto de inflexión del modelo y a día de hoy sigue haciendo las delicias de muchos amantes de las 4 ruedas. La quinta generación del Volkswagen Golf llegó en 2003, como Beckham al Real Madrid o Ronaldinho al Barça. Pero al contrario que estos dos astros del fútbol, el Golf no ofrecía un cambio estético radical, ni coletitas ni tatuajes. Fiabilidad, comodidad y rendimiento. Todo un Beckenbauer. El Volkswagen Golf 5 fue la confirmación del que el compacto alemán estaba un peldaño por encima de la competencia. Una de las grandes ventajas que conseguía era en la seguridad. Mejoró aún más y gracias a las soldaduras por láser aumentó un 35% la rigidez de torsión respecto al Golf 4. Además de los 6 airbags de serie, frontales, laterales delanteros y de ventana, podía tener traseros por primera vez. Estéticamente seguía el camino marcado por los modelos anteriores, pero el conjunto tendía a la redondez. Esta nueva fórmula se hacía especialmente destacable en la delantera. El Golf 5 dejaba atrás los capós completamente rectos y adoptaba uno curvado. También las ópticas sufrían una evolución adoptando una forma trapezoidal. Sus dimensiones crecían hasta los 4,20 de largo, 1,76 de ancho y 1,48 de alto. El interior del Golf seguía mostrando ese plano. Eso hacía que siguiera situándose a gran distancia de la competencia. El Golf jugaba en otra liga. El aumento de rigidez, unido al eje trasero multibrazo, mejoró sus cualidades dinámicas. La caja automática DSG de 7 velocidades, los faros delanteros Bisenon, el techo solar o la llegada del primer motor sobrealimentado en 2006, el TSI que combinaba turbo y compresor, no hacían más que mejorar el conjunto. Sus motorizaciones comenzaron en la gasolina con el 1,4 litros de 75 caballos y el 1,6 FSI de 115 caballos e inyección directa. En cuanto al diésel, además del 1,9 TDI de 105 caballos, existía una versión 2,0 TDI que llegaba a los 140 caballos. A lo largo de los años se fue ampliando la gama mecánica, que llegó a su máximo con el Golf GTI con motor 2.0 TSI de 200 caballos y en 2004 con el R32, un V6 que ofrecía 250 caballos. Las grandes virtudes del Golf se vieron comprometidas con la política de ahorro de Volkswagen a partir de 2006. Los materiales vieron mermada su calidad de manera evidente, mientras que el precio no lo hizo. ¡Qué listos son estos alemanes! A pesar de esto, consiguieron vender 3,4 millones de unidades. El Golf 5 es para muchos el menos estético de la historia de los Golf, pero fue el que estableció los baremos de calidad y comodidad en movimiento. 2008 fue el año del Oscar de No es país para viejos, y eso debieron pensar los jefazos de Volkswagen que quisieron lanzar una nueva generación del Golf. Sin embargo, parece que no habían trabajado mucho en ello, porque más que un nuevo modelo, les salió el mismo después de pasar por chapa y pintura. Y es que muchos consideran a la sexta generación del Golf un restyling más que un nuevo modelo, ya que cambió muy poco respecto al anterior. Apenas habían pasado 5 años desde el lanzamiento del Golf 5 y fue una especie de impasse hasta la llegada de la revolución técnica que sería la siguiente. El Golf 6 apenas estuvo 4 años en el mercado, desde 2008 hasta finales de julio del 2012, tiempo en que se produjeron 2,85 millones de unidades. Contaba con nuevos sistemas de asistencia, como la gestión automática de las luces, Light Assist o el Park Assist de aparcamiento. Las dimensiones seguían prácticamente igual, 4,20 metros de longitud, 1,78 de ancho y 1,5 de alto. Además del Golf GTI V Palito, esta generación contó con nuevos motores TSI y motores turbodiesel, con sistemas Common Rail que ofrecían más prestaciones y un menor consumo de combustible. El Golf 6 de menor consumo era la segunda generación del Golf Blue Motion, con un consumo combinado de solo 3,8 litros a los 100 km, equivalente a 99 gramos por kilómetro de CO2. En el año 2012 todo el mundo hablaba de caballos. Esta pasión llegó desde Corea, pero no desde Hyundai o Kia, sino que el causante fue un solo hombre, de nombre Psy. Puede que ya no te acuerdes o que no quieras recordar, pero en algún momento 2012, ya sea en público o en la soledad, gustándote o con la vergüenza dando color rojo a tu cara, el contexto solo lo conoces tú, pero lo que es seguro es que tu cuerpo se contorneó cual caballo galopante al ritmo del Gangnam Style. Conocimos el 4 de septiembre de 2012 al nuevo Golf 7, que ya oficialmente cambiaba su denominación eliminando los números romanos. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Estaba claro que el nuevo Golf no sería una revolución en cuanto a diseño. Si algo funciona, ¿para qué vas a tocarlo demasiado? Eso mismo dijo Walter da Silva, su diseñador.
Una de las claves del éxito del Golf radica en su continuidad. Hay un puñado de coches con un diseño que, como el del Golf, se ha refinado, ajustado y mejorado por décadas, y así se convierte en atemporal. Lo que sí hacía este Golf 7 era seguir la tendencia hacia lo redondeado. Esto se dejaba ver en su frontal, con unas ópticas más rasgadas y nervios definidos sobre el capó. En la parte trasera, la caída del techo nos trae claros recuerdos de la tercera generación del compacto alemán. Sus medidas seguían aumentando, lo que hacía que nos preguntáramos hasta dónde puede crecer un compacto. El Golf 7 llegaba a los 4,25 de largo por 1,80 de ancho. Por el contrario, su altura disminuía, quedándose en 1,45. El resultado de estos retoques era que su coeficiente aerodinámico mejorase un 10% en relación a la generación anterior. La posición más adelantada de las ruedas y la mayor anchura del conjunto permitían conseguir un interior más amplio. El espacio para las piernas era mayor y el manetero ganaba 30 litros. Volkswagen seguía con la clara intención de tener el compacto más cómodo del mercado. También estrenaba la plataforma MQB, la plataforma modular transversal. Esta se convertiría en la plataforma del grupo Volkswagen para los coches pequeños y medianos de todas las marcas de la firma. Los cambios reducían 100 kilos el peso del modelo y rebajaban hasta en más de un 20% el consumo de combustible con respecto a su predecesor. Estos méritos le valieron para que en 2013 se le concediera el galardón del coche del año en Europa. Volkswagen equipó el Golf con numerosos sistemas de asistencia a la conducción, como el sistema anticolisiones múltiples, el Pre-Crash, el Line Assist o el sistema XDS de serie. Los motores comenzaron con la gasolina desde un 1.2 TSI de 85 caballos hasta el 1.4 TSI de 140 caballos con control activo de desactivación de cilindros. En diésel se podía elegir entre el 1.6 TDI CR de 105 caballos y el 2.0 TDI CR de 150 caballos. Se incorporaron después opciones como el TDI Blue Motion, que consumía tan solo 3,2 litros por cada 100 kilómetros. También fue el estreno del GTI híbrido enchufable y del e-Golf, el primero eléctrico. Las versiones más potentes quedaban para el GTI de hasta 230 caballos y el Golf R, que alcanzaba los 300 caballos. Después de la pequeña desilusión con los pequeños cambios que ofrecía el Golf 6, esta séptima generación llegó con toda la fuerza y se convirtió en uno de los más atractivos de su historia, tanto por estética como por prestaciones, espacio y comodidad. También las ventas acompañaron, moviéndose en torno a los 6 millones de unidades vendidas. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias en Volkswagen, ya que en 2015... ¿Qué ha pasado? ¿Has abierto el gas? ¿Has abierto el gas? ¿Qué le ha metido a mi coche? Dieselgate. 2020. ¿Qué pasó en 2020? Nada, ¿no? Un año sin más, sin pena ni gloria, nada destacable de lo que hablar. 2020, un año que no pasará a la historia. Me suena algo de China, un constipadillo, algo así. Y creo que Miguel Bosé sacó un nuevo tema. Poca cosa. Así que vamos a lo que realmente nos ocupa. En 2020 llegaba la que hasta ahora es la última generación del Volkswagen Golf. El octavo Golf llegó después de que en 2017 el modelo de 2012 sufriera una importante renovación. Después de más de 45 años, el Golf quería seguir siendo el referente del segmento y continuar con su peso en un mercado cada vez más proclive a los SUV. El Golf 8, al menos en apariencia, no se distinguía demasiado del modelo anterior. Se sigue asentando sobre la plataforma MQB y sus proporciones son similares. Cambian algo sus dimensiones, llegando a los 4,29 de largo, 1,79 de ancho y 1,46 de largo. Destaca también que la superficie frontal se reduce ligeramente hasta los 2,21 metros cuadrados y el coeficiente aerodinámico hasta los 0,275 CX. Siguiendo la máxima de que si algo funciona no lo cambie, el Golf 8 sigue conservando su esencia. Lo más noticiable es la presencia del nuevo logo de la marca alemana. En el frontal destacan unos novedosos faros LED afilados y con una reconocible firma lumínica. Además, los ojos se van hacia su parte inferior, donde el paragolpes presenta un diseño con láminas cromadas bastante llamativo. El interior sí que vive una auténtica revolución. En esta octava generación se ha producido una completa remodelación del habitáculo, apostando por un diseño minimalista y desprendiéndose de los botones físicos casi por completo. La digitalización del compacto pasa por la integración del Digital Cockpit de 10,25 pulgadas de serie junto con una pantalla táctil principal que está integrada de forma consecutiva. Los motores también se ven renovados, con opciones gasolina, diésel, de GNC, microhíbridas e híbridas enchufables. Si quieres conocer en profundidad el modelo, te dejamos aquí arriba la prueba a fondo que realizamos hace unos meses y donde te desvelamos todas las novedades del modelo, poniendo el foco en sus cosas buenas y en las no tan buenas. Y estas han sido las 8 generaciones del Volkswagen Golf, uno de los coches más reconocidos y reconocibles de la historia del motor.
Nada de Rosalías, el Golf es como Julio Iglesias, lleva ahí toda la vida y no necesita cambiar para seguir teniendo éxito. Y no sé si el Golf será tu padre, pero seguramente tu padre tuvo uno y hasta puede que fueras engendrado en él. Como ya hemos dicho varias veces, el Golf se ha convertido desde 1974 en el tercer coche más vendido de toda la historia. Todas sus generaciones han sido un completo éxito, completando la comercialización de millones de unidades. Ahora que ya sabemos que el pasado ha sido un camino de éxitos para el compacto alemán, la cuestión es ver qué le deparará el futuro. ¿Habrá nuevas generaciones? ¿Podrá mantener su esencia en un mundo de SUVs y coches electrificados? 8 temporadas no tienen por qué ser muchas, sino que se lo diga la Cuéntame. La novena generación del Golf tendrá que superar el obstáculo que suponen los anuncios de la Unión Europea de acabar con los motores de combustión en 2035. ¿Le merecerá la pena a Volkswagen seguir invirtiendo en desarrollar un modelo con fecha de caducidad? Todo esto teniendo en cuenta que el enemigo lo tiene en casa, con un ID.3 que ha llevado desde sus inicios la etiqueta de el nuevo Golf. Esta tendencia preocupante ya se ha podido ver en los últimos años. Aunque desde 2008 el Golf ha sido siempre el coche más vendido en Europa, de un tiempo a esta parte los números se han enfriado. De las 648.000 unidades vendidas en Europa en 2015, ha pasado a las 205.000 conseguidas en 2021. Unos datos que deben preocupar en la empresa alemana y que parecen indicar el comienzo del fin de un reinado absoluto. Y es que sus competidores ya están más cerca que nunca. En el 2021 apenas fueron 9.000 las ventas que separaron el Golf de sus perseguidores. El Peugeot 208, el Dacia Sandero y el Renault Clio están oliendo a sangre e intentarán lanzar un ataque certero. Incluso el Peugeot 2008 se está acercando peligrosamente, deseoso de iniciar el dominio total de los SUV. Sin embargo, ya hemos visto que desde 1974 el Golf ha conseguido sobreponerse a todo y seguir siendo el máximo referente del segmento de los compactos. Y todo ello sin cambiar ni un ápice su idea inicial. Son cabezotas estos alemanes, así que no será nada fácil acabar con el Golf. Lo que sí que acaba ya es este repaso por la historia del Volkswagen Golf. Nos leemos en los comentarios, donde esperamos ver vuestra opinión del Golf y así discutimos un poco sobre cuál ha sido la mejor generación. También podéis dejarnos un comentario si queréis que hablemos de algún tema en particular en próximos vídeos. Y como siempre, dejadnos un like, compartid, suscribíos y darle a la campanita para no perderos los próximos vídeos.